y yo le pediría a Marcelo Elizondo que comience, si era el orden de la invitación. Sí, Marcelo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un gusto para mí. Por favor. Antes que nada, gracias a Adalberto por la invitación y a ustedes por estar acá. La convocatoria me propuso Adalberto que aborde este tema del componente de la disputa entre Estados Unidos y China relativo a el conflicto tecnológico. Voy a tratar de hacer un de mayor a menor, de lo general a lo particular, dentro de lo posible. Obviamente el conflicto entre Estados Unidos y China es un conflicto de extraordinaria complejidad, con muchísimos ribetes. Abordarlo desde un lado a veces simplifica demasiado y nos deja sin entrar en temas que, porque están en otros lados, igual sería bueno tocar, pero que no lo vamos a hacer. El punto es el siguiente. La economía mundial está pasando por una transformación enorme, yo creo estructural, como pocas veces se ha visto, y dentro de esa transformación está la creciente participación de los intangibles en la generación de valor. O sea, lo que había sido en el siglo XX una economía básicamente industrial y además globalizándose en la producción industrial, en el siglo XXI ha pasado a ser una economía no solamente de servicios, sino de intangibles, que incluye los servicios, pero que incluye muchos otros componentes de la economía de los intangibles, como la generación de conocimiento, la propiedad intelectual, las patentes, la innovación, la invención, la ingeniería. El proceso de transformación es tal que hay crecientes encadenamientos de acciones entre empresas en distintos países que contribuyen a la generación de valor económico a través de la generación de intangibles, sobre todo de conocimiento productivo y conocimiento compartido. Pero ese crecimiento del componente del conocimiento que tiene valor económico ni siquiera está bien reflejado en los precios. Hay una buena cantidad de papers muy interesantes que están hablando de los flujos de información que están compartiendo las empresas en distintos países a través de las fronteras, que no tiene precio en frontera, que en realidad son procesos de acercamiento y de elaboración entre las empresas que se comparten conocimiento parcial que luego es completado con un agregado de know-how o de interpretación, va y viene. Todos esos intangibles terminan generando valor económico, pero no tienen precio en frontera. Hay un paper muy interesante del McKinsey Global Institute que dice que el conocimiento como generador de valor económico en sus transacciones internacionales ya debería estar superando los 8 billones de dólares sin cómputo de precio en el proceso de ida y vuelta entre las empresas. Obviamente después ese valor económico se refleja en el precio final, no es que no hay precio, pero no se trata como un insumo. De modo que si esto es verdad, el tráfico internacional de valor de intangibles está superando el valor que genera el comercio internacional convencional de bienes o de servicios. En esto hay empresas que están liderando el proceso y claramente Estados Unidos es el país desde el cual más empresas están avanzando en la generación de ese conocimiento que luego se patenta o que se vuelca en propiedad intelectual, pero que en muchos casos después deriva en modos de operación, en manuales de procedimiento o en mecanismos de implementación de ese conocimiento. Los flujos de inversión internacional en el mundo ya llegan estoqueados. Los flujos no, el stock de inversión internacional hundida en el mundo es más o menos 30 billones de dólares. El acumulado. De esos 30 billones de dólares, 8 billones son de origen estadounidense, de empresas estadounidenses. Claramente Estados Unidos es el gran generador de conocimiento. Y además, como es el gran inversor en el mundo,
en esas inversiones externas que generan las empresas americanas, llevan conocimiento a distintos países. Cuando esto ocurre en China, es que aparece este componente del conflicto entre los Estados Unidos y China. Alrededor del 30% de la inversión de origen extranjero que hay en China es de origen norteamericano. En China hay aproximadamente 1.7, 1.8 billones de dólares de inversión extranjera hundida. El 30% de eso es inversión de empresas americanas. Como ustedes habrán leído, lo que el presidente Donald Trump está diciendo es: esas empresas americanas que invierten en China están obligadas por las regulaciones locales a asociarse con empresas locales. Una manera de obtener la autorización para operar en China es tener un socio local. Y esa asociación con un socio local, que es una empresa china, obviamente lleva a la empresa norteamericana y a cualquier otra empresa que se instale. Estamos hablando de las empresas norteamericanas porque estamos hablando del conflicto entre Estados Unidos y China, pero podría ocurrir si hubiera una empresa argentina que se instalara en China. Esa instalación con un socio local obliga a la empresa de origen extranjero a abrir este conocimiento que está en patentes, pero también está en tecnología, en innovación, en invención, en ingeniería, en procesos. Esa obligación de asociarse con empresas locales es el principal motivo por el cual el presidente Trump está diciendo que los chinos están robando conocimiento norteamericano. Mi impresión es que incluso esta aseveración, que incluso la mayoría de los papers está diciendo que tiene que ver con conocimiento patentado norteamericano, es mucho más grave con lo que yo llamo conocimiento no patentado, que es el conocimiento que no tiene precio, que es el conocimiento que va a través de las fronteras en un proceso de ida y vuelta iterativo, que puede terminar en una patente. Lo que está ocurriendo es que los chinos, al ser conscientes de este flujo de generación de conocimiento que después se transforma en un bien con precio, al estar alertas los chinos sobre ese proceso de generación, acceden a información previa a la información que se transforma en conocimiento con precio a través de patentes o de propiedad intelectual. Por lo que acá hay dos problemas. Hay un problema de propiedad intelectual que se abre y hay un problema de acceso en el proceso de generación de conocimiento a partir de la obligación de la asociación con empresas locales. Esto está haciendo que el país líder en la generación de conocimiento, Estados Unidos, esté denunciando a China como el gran invasor en los procesos de generación de ese conocimiento. Como ustedes saben, China es el principal exportador del mundo, Estados Unidos es el segundo, pero esto sí lo referimos al comercio convencional de bienes físicos. Incluso Estados Unidos, el propio presidente Trump acusa a muchos, entre otros a China, de ser causantes de un déficit comercial de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit comercial monumental. En comercio convencional de bienes físicos, el año pasado el comercio internacional de Estados Unidos fue récord. Por eso a mí no me gusta hablar de proteccionismo, yo creo que este es otro problema. El comercio internacional de Estados Unidos fue récord el año pasado. El año pasado Estados Unidos exportó aproximadamente 1.6 billones de dólares e importó casi 2.5 billones de dólares. Tuvo un déficit comercial con todo el mundo de más de 800.000 millones de dólares. Un déficit récord, export récord, import récord, déficit récord. El principal causante del déficit bilateral en el comercio de bienes convencional es China. Estados Unidos exportó a China más o menos 160.000 millones de dólares, pero importó desde China 500.000 millones de dólares. O sea que la mitad del déficit que tiene Estados Unidos, poco menos de la mitad, 40% del déficit que tiene Estados Unidos con todo el mundo lo tiene con China. Ahora, esto ocurre en el plano del comercio de bienes físicos, pero es al revés en el plano de esos intangibles y en particular del comercio de servicios. Estados Unidos exporta 800.000 millones de dólares por año en servicios, importa 500.000 millones de dólares por año, tiene superávit en ese otro plano del comercio que es el comercio de intangibles. Incluso Estados Unidos tiene un
alto déficit con China en la balanza de bienes, pero tiene mucho superávit en la balanza de servicios. Esto es consecuencia de que Estados Unidos es el principal inversor en China. Las empresas americanas invierten en China y llevan su conocimiento. El día en el que la globalización, como dice Richard Baldwin, pasó una tercera fase en la que no está motivada por comercio, sino por plantas de las empresas que se instalan en otro país, ese día las plantas que se van a instalar en otro país llevan conocimiento consigo y ahí empieza esta rispidez entre Estados Unidos y China. En el comercio de servicios, Estados Unidos es el principal exportador del mundo, no lo es en bienes, donde es China. En el comercio de servicios, Estados Unidos es superavitario, no lo es en el de bienes, donde es muy deficitario. Y Estados Unidos es el principal inversor internacional en el mundo, de 30 billones de dólares hundidos, no es flujo, sino stock. Estados Unidos es responsable de 8 billones de dólares. Por lo tanto, la principal manifestación de este problema tecnológico es mucho más que tecnológico, tiene que ver con la generación de conocimiento productivo, con valor económico y con la instalación de las empresas americanas en los Estados Unidos. En China, lo que está diciendo Trump es: quiten esta obligación de compartir conocimiento a las empresas americanas. Ahí aparece el problema económico. Esto después obviamente se traslada al plano estratégico. Y esto que hemos visto de Huawei, el 5G y la sospecha de Trump de que además de un problema económico, detrás de esto hay un problema de seguridad. Porque lo otro que está ocurriendo en el mundo, como una novedad, es que las empresas son más importantes que los países. O sea, hace poco en un blog del Banco Mundial se publicó un listado de las 100 principales economías del mundo, las 100 principales economías del mundo según su facturación. ¿Qué son economías del mundo? Empresas según lo que facturan, estados de países según lo que recaudan de impuestos. De esas 100 principales economías del mundo, 69 son empresas, 31 son países. Y de las 200 principales, 157 son empresas. Las empresas tienen más capacidad económica que los países. Por lo tanto, la evolución tecnológica ya ocurre por afuera de los aparatos fiscales y de los aparatos públicos. Entonces, ahí aparece la segunda faceta de este problema, que es que si además Huawei accede a información de Apple, en la medida en que Apple la está generando y la utiliza para el desarrollo de su propia evolución tecnológica, y de esa evolución tecnológica después van a depender no solamente los negocios, sino la seguridad, como ahora aparece como segunda faceta, mucho más grave que lo económico de este problema. Entonces ahí surge otra discusión. Estos señores me van a espiar, y no solamente van a espiar a las empresas, van a espiar a los gobiernos y a los aparatos de defensa. Por lo que mi impresión es que la raíz de la discusión entre Estados Unidos y China ha calado tan hondo que ya el déficit bilateral comercial entre los dos países es un tema menos relevante. Esos 350.000 millones de dólares de déficit comercial es un tema menos relevante que el otro. ¿Por qué? Porque en el mundo vale más la generación de conocimiento que la producción de bienes y servicios, porque los flujos de inversión globalizan más que los flujos de comercio, porque la generación de conocimiento no solamente tiene valor económico, sino influencia estratégica, y además porque el mundo ha llegado a un ámbito raro en el cual las empresas tienen tanto poder como los países o más, y hasta generan valor económico que no está identificado en precios de transacción en frontera cuando se producen los flujos que terminarán en la generación de una patente o una propiedad intelectual. Por lo tanto, el problema es más el conocimiento que la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual se compra. Podrá decir China, me están robando propiedad intelectual, podrá decir Trump, me está robando propiedad intelectual China. Bueno, sería un problema económico, no me está pagando por algo que igual podrían haber conseguido pagando. El problema no es ese, el problema es antes. Están entrando en los flujos de generación de información que tienen valor económico y no tienen precio y que después llevan a la propiedad intelectual, mucho de lo cual si yo quiero no lo llevo a la propiedad intelectual, pero esa particularidad de obligación de alianzas locales en China está complicando ciertos
ciertos ámbitos de seguridad. Por supuesto, los chinos tienen sus respuestas. Los chinos dicen, bueno, si es tan grave esto, las empresas americanas pueden no venir a China, nadie las obliga. Y si vienen, nosotros somos soberanos, aplicamos normas vinculadas con la seguridad de nuestra economía. Por lo que acá me parece que aparece otra faceta del problema, que es la de dos modelos en pugna. Podríamos, simplificando, decir que es el modelo norteamericano, que es una democracia política de capitalismo autonomista, las empresas son más o menos autónomas, contra el capitalismo chino de unicato político y de capitalismo tutelado. Entonces, la otra faceta de este problema es que están en disputa dos modelos entre los cuales es más difícil ponerse de acuerdo. Yo diría, para no extenderme mucho, nos quedan dos líneas más de este problema. La primera es las instituciones internacionales, supranacionales, con las que contábamos en el siglo XX, obviamente no tienen ni por asomo posibilidades de abordar este problema, en lo más mínimo. Nos hemos quedado sin instituciones para abordar este problema, lo cual nos lleva a una situación de anomia internacional. El único ámbito en el cual parece que se puede resolver esto es en el Palacio Dubó, cuando los dos presidentes cenan. Y si se ponen de acuerdo, bien, y si no se ponen de acuerdo, no hay instancia a la cual podamos acudir para la resolución del problema, porque estamos hablando en una nomenclatura en la cual no se hablaba antes y de un grado de evolución de la economía y de los negocios, que además se vincula con lo estratégico, que ha dejado afuera a las instituciones tradicionales. Y la última faceta del problema es la que obviamente todos conocemos más. Esto es una disputa entre las dos principales potencias del mundo. Es un liderazgo, dos liderazgos en disputa. Además de todo está la vocación que todas las potencias tienen de llegar primero. Bueno, además de todo está esto. Es un nuevo G2 en el que los dos parecen haber acordado, la pelota la manejamos nosotros, a veces estamos de acuerdo, a veces estamos en desacuerdo, vamos a estar más cerca, vamos a estar más lejos, pero somos nosotros. Y la otra faceta entonces está en esta nueva especie de bipolaridad. ¿Por qué digo especie de? Porque la verdad es que estamos en un mundo más multipolar que bipolar, pero es una multipolaridad con dos líderes que están en un proceso de tensión en el que hay muchas otras cosas en juego. Por supuesto que además los intereses económicos de la guerra comercial convencional, de los aranceles por el déficit, también son relevantes. No los abordo acá porque no es el tema al cual se me ha convocado. Mi impresión es que vamos a tener puja para rato, que esto no se arregla. Esto de estar esperando si se ponen de acuerdo y si hay un armisticio y firman un papel, pueden firmar un papel, puede distender, pero creo que sería un arreglo táctico en el marco de una disputa que es muy compleja y que me imagino que va a durar mucho tiempo. Bueno, cuando pensaba de esto ya vengo escribiendo hace un rato. Tiraste el último artículo. Ya, por eso. Pensé que lo mejor para un ámbito como este es, por un lado, plantearnos lo que es la política de Trump y su validez, y hacernos unas preguntas de cómo sigue esto. Porque algo que me parecía al principio, cuando Trump ganó las elecciones, que no iba a durar muy poco, va a durar mucho. O sea, las consecuencias de Trump probablemente excedan el periodo de los 4 y probablemente los 4 que siguen, porque las últimas encuestas de opinión desde el punto de vista de imagen de Trump están en el pico, están en el 48% favorable, que es muy alto para la etapa que estamos. Y esto me lleva a una serie de preguntas que tiro para complicar la cosa, y después me meto en el tema de los fierros, porque a mí me ha tocado hablar justamente de comercio, desde el punto de vista del comercio de bienes y de las cuestiones que exceden también al tema de China, y creo que vale la pena detenerse un poco en esto.
La primera pregunta, por supuesto, es: ¿continuará siguiendo? ¿Va a tener éxito sucesivo Trump con esta política? Esta es una primera cuestión, porque hasta ahora le va muy bien. No muy mal, muy bien. ¿Es disruptiva desde el punto de vista de lo que estaba diciendo Marcelo? O sea, ¿es disruptiva desde el punto de vista de las cadenas globales de valor y del proceso de globalización? Porque, ojo, no es lo mismo ir cortando uno a uno en función a distintos tipos de protecciones el tema de cadenas globales. Uno es complicar la cadena automotriz por un lado, otro empezar a complicar la cadena tecnológica, que es lo que intenta hacer con el tema de Huawei. O sea, que cuidado, porque cuidado que Huawei no es solamente chino, son 26 orígenes diferentes para llegar a Huawei. Cuando digo orígenes diferentes, intervienen 26 países diferentes, de los cuales uno de los más importantes es Estados Unidos, obviamente, y muchos países europeos, ni hablemos de los de Asia, más Japón y Corea. ¿Qué sigue a lo multilateral? Planteémoslo, porque claramente lo multilateral coincido totalmente con Marcelo, y ya lo tenía antes del año 2018, pero ahora lo tengo clarísimo. Lo que conocemos como MC, OMC y todo demás, fue, como dicen los chicos. O sea, empecemos a pensar en serio cómo nos arreglamos los que no somos los dos. Y este no es un tema menor. Va buena parte de nuestra vida futura en esto, así como lo digo. La vuelta al orden conservador siglo XIX, que es lo que plantea claramente Trump y Putin y Xi Jinping, ¿llegó para quedarse? ¿Chau el orden liberal? No es tampoco un tema menor. O sea, el tema de no hay más acuerdos multilaterales, es one by one deal, y quién tiene el poder de negociación mayor. Y esto, por eso digo, ¿llegó para quedarse? En el caso propio de Estados Unidos, ¿cómo se acomoda el Partido Demócrata frente a esto? O sea, ¿con un ala centrista como la encabeza el ex vicepresidente? ¿O de los nuevos valores surgidos casi todos de Me Too and Company? ¿Por dónde va la cosa? Más sumado a ese viejo joven Bernie Sanders. No es un tema menor teniendo en cuenta las características. O sea, más proteccionista, más de izquierda, menos global, se engancha con lo que parte del Partido Republicano tiene como discusión interna. Después, ¿quiénes quedan como defensores de la globalización, tal como la conocemos? Aparte de parte de la academia, que es la que nosotros hemos seguido hasta ahora, Marcelo. ¿Y cómo? ¿Qué queda de las cadenas globales? ¿Quedan igual? No quedan igual, eso estamos seguros. ¿Y cómo se acomoda China en este juego? O sea, ¿sigue todo por el tema de negociaciones o hace cortes? Esto no es una pregunta ingenua. Ya está hablando de que en la reunión de G20 no hay reunión. O sea, ¿quién viene al pie de quién? Esto estoy queriendo decir. Y en esto, como es siempre cuestiones simbólicas con China, fijémonos qué importancia le dieron al tema del 30 aniversario de Tiananmen. Y la importancia que le dio Xi Jinping a la visita a Uruk, la ciudad símbolo desde el punto de vista del muro, o sea, de la larga marcha, y el tema de después visitar un emprendimiento muy grande que tiene China sobre tierras raras. Y por último, para no abrumarlo con esto, Estados Unidos, China y nos, Argentina. ¿Cómo seguimos el tema de relación en este tema tan complejo
que tienen. De por sí lo que digo a Alberto es que este tema casi es un tema de tipo permanente, porque esto que bien dijo Marcelo de G2 va a continuar por un largo periodo con ups and downs en la relación que es tremendamente compleja. Y acá me meto en el tema de los fierros porque hay que darle cierta importancia al tema, más allá de que efectivamente esto va mucho por el tema de servicios, pero acá hay que hacer 2 o 3 aclaraciones. Porque tiene que ver mucho con las características de esto y porque tiene éxito lo que está haciendo. O sea que una cuestión de estilo confrontativo, asertivo, provocador, como plantea Trump, con siempre la nación primero, o sea, el juego de imágenes de American First y America Great Again está permanente y no es solamente con China, es con México, es con Japón, es con Europa, es con Corea, es con todos. O sea, es una definición claramente del tema de poder y del tema de la nación y el patriotismo primero de todo. Esto rompe claramente con el orden anterior y está volcando esto. Fíjese cómo, y en esto hay un tema que es el tema del discurso. Nos han robado, nuestros anteriores dirigentes firmaron pésimos acuerdos, no hemos defendido bien nuestras fronteras, hemos permitido la entrada de delincuentes que han traído droga, delito, nos compran poco, se llevan las fábricas y los jobs. O entonces, o nos compran, o no les vendemos, o si no, es excelente aplicar tarifas si no tenemos acuerdo. Este discurso, que es un discurso simple, en todas las encuestas entra muy bien, porque es muy fácil de entender. Y a esto en realidad hay que contestarle que este tipo de políticas es lo que llevó en los años 30, ojo que a China, si le sigue sumando a lo que falta aplicar, que son los 300 mil millones de dólares adicionales para alcanzar el total de importaciones de China, el total de tarifas, si lo mandara al 25%, está cerquita de lo que se aplicaba en los años 30 con la aplicación de la ley Smoot, Hawley. O sea, va para ese nivel de aranceles. Ojo que estamos hablando de temas de protección enorme. En un trabajo que hizo de Peterson Institute, justamente de una de las cosas que aplicó, porque la escalada ha sido permanente. Y hay casos de productos que tienen 3 derechos de importación diferentes, que es el caso, por ejemplo, de las máquinas de lavarropas y los paneles solares, que le han cargado por un lado antidumping, derechos compensatorios, más el tema de seguridad nacional. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que tienen que tener muy en cuenta este tema del poder. Y una cuestión adicional: ¿cuál es el valor de los acuerdos para el Estados Unidos de hoy? El tema del 5% con México se aplica en el momento que están en los 3 congresos los acuerdos inicialados por los delegados de los presidentes. Sin embargo, podrían entrar en vigencia muy rápidamente, dependiendo en definitiva de qué es lo que pasa con lo que cede México o lo que acuerdan, que no tiene mucho que ver el tema de la frontera en sí mismo y de los inmigrantes con el tema de la aplicación. Pero digo que este instrumento utilizado excede largamente el campo de los fierros. Es claramente el instrumento
más claro que ha encontrado Trump para llevar a cabo su política en distintos frentes y en distintas situaciones. Y me parece que no hay que subestimar el tema, más allá de que efectivamente el comercio de servicios es la clave desde el punto de vista y que tiene mucho más peso lo que está pasando con Huawei, y para los chinos también lo tiene, porque aparte otra vez el tema simbólico, el tema de la señorita Meng no es menor, es la hija del dueño de Huawei, y aparte el pedido de extradición no ha bajado mientras que estaba la negociación, con lo cual para los chinos es claramente una afrenta. Lo dejo acá y estoy abierto a preguntas. Muy bueno, muy bueno. Buenas noches a todos. En primer lugar me quiero disculpar con los dos expositores que antecedieron. Yo estaba hablando de China, posiblemente en términos un tanto distintos a los que estaba en el rol recién de secretario académico. Gracias, les pido también disculpas a todos ustedes, pero en especial a mis dos expositores que me antecedieron, básicamente porque no estuve para escuchar la disertación de ustedes, que aparte seguramente me hubiera servido para aprender, pero el hecho de que tengan ahora que escuchar a alguien que no estuvo para escuchar, sé que es un poco, a veces, molesto. El doctor Giovannini me pidió a mí que hable de la cuestión militar en el Asia-Pacífico y las implicancias de seguridad que tiene en función de que Argentina hoy es parte del sistema dual, espacial, comunicacional con la infraestructura que tiene el PLA en el Asia-Pacífico. Esas son decisiones que se tomaron en un determinado momento y eso obliga a la República Argentina a repensar la posición, lo que está pasando en el Asia-Pacífico. Voy a comentar también un reporte de la RAND Corporation. RAND Corporation hace desde 1996, cuando fue el choque entre Estados Unidos y China por Taiwán, fue uno de los puntos de tensión más importantes a mediados de los años 90, un reporte que se llama el reporte de paridad militar existente entre los dos países. Y el último update es el del año pasado, justamente que mira las capacidades del 2017. Como sé que iban a hablar de números anteriormente, también voy a poner mi charla de seguridad en términos de números. En 1996, Estados Unidos dominaba. El informe está separado en dos grandes escenarios: en la zona de Taiwán y en la zona de las Islas Spratly. En 1996, en los dos escenarios, Estados Unidos dominaba 9 de las 10 variables que considera el informe. ¿Sí? Para el año 2010 aparece el primer cambio. Cerca de la zona de Taiwán, Estados Unidos dominaba en 5 y China ya había alcanzado la paridad militar en 5. Mientras que en la zona de las Spratly, Estados Unidos tenía una ventaja en 8 posiciones y China había alcanzado una paridad de 2. Para el año 2017, la paridad entre los Estados Unidos y China cambió completamente. Hay 4 donde son pares, 2 donde China tiene ventajas comparado con los Estados Unidos y 4 donde Estados Unidos tiene ventajas. Mientras que en el escenario más lejano, Estados Unidos tiene 6 ventajas y 4 paridades. ¿Qué es lo primero que se lee de un informe como el de la RAND? Que en 1996 Estados Unidos tenía chances al menos de enfrentarse en un conflicto armado de alta intensidad y corto en el tiempo y salir relativamente exitoso del mismo. En el 2017 esas chances se están desvaneciendo extremadamente rápido. Primer punto a saber: un conflicto armado militar
entre los Estados Unidos y China hoy tiene una baja probabilidad, excepto por un pequeño y no menor factor que llevó a Graham Allison a escribir un libro que se llama La trampa de Tucídides, que es que ambos, por primera vez, a partir del año 2017, tienen una voluntad marcada en recurrir a la fuerza en caso de que una confrontación, de que una tensión en la región emergiera. Y este no es un dato menor, porque siendo que ninguno de los dos tiene grandes ventajas, esta es la primera vez que los dos ven al instrumento militar, sobre todo Estados Unidos, como un factor potencial para dirimir una disputa entre ambos países. Este es un primer dato. El segundo dato, Estados Unidos tiene hoy alrededor de China estacionados 103.000 hombres. Es una cifra sensiblemente superior a lo que tiene en Europa en relación a la Unión Soviética, que no llegan a los 40.000 hombres. ¿Sí? Eso también les marca que el reposicionamiento norteamericano en el Asia-Pacífico, que comienza Obama y que continúa Trump, es un elemento muy claro y muy marcado de la estrategia militar norteamericana. Entonces, esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque de cara al futuro, y lo que estamos viendo en el plano estratégico militar, es que China puede mantener en su discusión todo lo que considere que llama ascenso pacífico, pero el acortamiento con las brechas militares norteamericanas a los norteamericanos le indican una cosa completamente distinta. Este es el primer dato. El segundo dato es el efecto. Estados Unidos está reaccionando, no accionando. ¿Qué quiero decir con esto? Estados Unidos, los estrategas están en el Asia-Pacífico y no en Occidente. Los que tienen la iniciativa están en el Asia-Pacífico y no en el Occidente. Y esto tampoco es un dato menor, independientemente de la superioridad militar circunstancial que Estados Unidos tiene en este momento. Como señala recién el informe de la RAM, que después lo utilizan como insumo para que el Pentágono marque política, realmente los tiempos a los Estados Unidos, por lo menos en este espacio, se le ha ido acortando. ¿Qué es lo que está pasando en el Asia-Pacífico hoy y que lo ven extendido a nivel político en varios lados del planeta? La lucha por los accesos. ¿Y qué quiere decir esto? Que Estados Unidos tuvo durante toda su etapa hegemónica una gran capacidad para acceder a recursos, a lugares, con total libertad de movimiento. ¿Qué es lo que está haciendo China en este momento? Cortándole la libertad de movimiento a los Estados Unidos. Cosa que es inédita desde el punto de vista geopolítico, por lo menos para los Estados Unidos, desde el fin de la Guerra Fría en adelante. Y esto también es un cambio de posición importante en lo que está sucediendo en la región. ¿Por qué señalo esto? Porque si uno considera que una de las fronteras de competencia sino-norteamericana es el espacio, todo lo que corte el acceso al espacio por parte de los Estados Unidos es un objetivo válido para el accionar militar norteamericano. El otro punto es que los norteamericanos están también transformando su estrategia militar. Ellos pasaron, o están pasando mejor dicho, de una estrategia que se centraba en el dominio en el mar para tener influencia en la tierra, y esto se conoce principalmente como la batalla aeronaval, lo que ellos llaman el Air Sea Battle, que se estructura fuertemente en grupos de batalla de portaaviones, por eso tienen 2 grupos de batalla de portaaviones asentados en el Asia-Pacífico, a una estrategia que demande menos plata, pero que pueda ponerle en algún punto a los chinos una forma de estrangulamiento, que los norteamericanos han dado a llamar offshore control. Esto es hacer un bloqueo a distancia. Básicamente lo que los norteamericanos están haciendo es recuperar ideas de la confrontación naval del siglo XIX, siglo XVIII para ser más específico, donde existe mayor posibilidad de dañar la estructura económica de China
cuanto más lejos estén cuanto más presión y más lejos se pueda poner de las líneas de comunicación naval de China frente a los Estados Unidos. Cuanto más cerca, más peligro. Cuanto más lejos, más capacidad de supervivencia. Y eso es lo que se está viendo hoy, que están haciendo los norteamericanos, los japoneses, los australianos, ¿sí? Es tratar de comprometer la parte naval que los chinos trabajosamente están generando en relación a la ruta del ASEAN, la nueva ruta del ASEAN, o el One Road, One Belt, ¿no? Y esto es otro elemento que resulta importante. ¿Por qué? Porque a la larga le implica a los chinos denegarle el acceso al mar. Entonces lo que ustedes están mirando en este momento es una pelea por los accesos. Pero no es la única competencia en la cual los norteamericanos y los chinos, desde lo táctico, desde lo operacional, están enfrentados. Lo comercial tiene un nivel importante, pero hay un nivel también estratégico que es lo que yo llamo asegurar el futuro, que es las peleas por lo que sigue o por las tecnologías que siguen. El enfoque anterior era el último enfoque, o el enfoque anterior que dominó la discusión geopolítica a mediados de los años 2000 y que generó muchos escritos y mucha reflexión, era una discusión acerca de qué es lo que la carrera por lo que queda, y entonces ponían el énfasis en la Antártida, ponían el énfasis en el Ártico, etc. Lo que viene ahora es lo que se está discutiendo ahora es la carrera por lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Es la dominación uso la palabra dominación, que tal vez es muy fuerte, pero ciertamente que tiene que ver con el control de las tecnologías sobre las cuales se estructuran la economía, la sociedad y la política militar en la actualidad y en el futuro. Es por eso que ven con tanta demanda, con tanta presión, y que hay un renacer de la cuestión militar entre China y los Estados Unidos, que no es solamente pensar en términos del 5G, que seguramente hablaron, sino también pensar en la lógica que tiene involucrada los robots. Tanto China, Estados Unidos está mucho mejor que China en términos de robots, hay mayor número de robots por población, digo, en términos de porcentaje, pero además está más avanzado en las doctrinas de aplicaciones militares de robots. China viene más atrás. En segundo lugar, la discusión por lo que es el espacio y el uso militar y civil del espacio. Estados Unidos tiene todavía una ventaja considerable en ese campo. Había anotado que Estados Unidos tiene más satélites en el espacio en este momento que China. Sin embargo, China está entrando en un negocio que le toca lateralmente a la República Argentina, que son los microsatélites, y que hay un interés en particular en generar sociedades en ese campo. Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de supercomputadoras disponibles para la estructura de defensa y comercial. Sin embargo, China tiene hoy las mejores supercomputadoras. Ahí hay un cambio que es interesante remarcar. En inteligencia artificial, China destina el 67% de los desarrollos de inteligencia artificial que genera a temas vinculados con la seguridad doméstica e internacional. Estados Unidos el 44% de ello. Y además, algo que está empezando a pasar en el campo militar y que va a tener implicancias para todos en términos de seguridad, es la revolución de los sensores, la cual es una tecnología que es ubicua, o sea que la usamos sin darnos cuenta prácticamente, y que el mundo está cada vez más sensorizado. De ahí que hay un libro muy interesante que se llama Sin lugar para esconderse, de Peter Greenwald, que fue el que descubrió, el que llevó adelante, pero que es una realidad y un problema en el campo militar. Si ustedes se ponen a pensar que el campo militar siempre tiene la solución que se busca para resolver un problema, está generando nuevos problemas.
por ejemplo, este es un pie de página, pero que es interesante, un mundo donde yo puedo resolver lo que Clausewitz llamaba la niebla de la guerra y la fricción, ¿sí?, a través de los sensores, como se propone resolver, está generando un nuevo problema que no es un dato menor para todos los países y en especial para estos, que es volver al principio de masa que se había abandonado. Les pongo un ejemplo. Estados Unidos se hizo famoso por utilizar drones y fuerzas especiales en el combate contra el terrorismo. Los drones y las fuerzas especiales, en caso de un conflicto con una fuerza militar convencional, cada vez van a tener menos peso y lo que va a fluctuar es el principio de masa. ¿Cuál es el principio de masa en drones? Los drones menores o chiquitos que tienen un funcionamiento, una operatividad que se la conoce como swarming, que no es otra cosa más que la lógica del enjambre. Y si ustedes ven lo que se está haciendo con inteligencia artificial, es básicamente replicar los patrones de conducta de los pájaros como los petirrojos a niveles de robótica para sobrepasar las defensas del enemigo. Entonces, es interesante porque cosas que parecían del siglo XX vuelven en el siglo XXI con la lógica del siglo XXI. No me quiero demorar más, hay varias cuestiones en relación a estas. Todo esto ¿sobre qué corre? Esta es la pregunta. Corre sobre tecnologías que permitan transmitir grandes volúmenes de datos muy rápido, 5G. Por eso es que los americanos lo ven como un problema de seguridad y por eso es que están transformando esto como un problema de seguridad que nos va a alcanzar a nosotros. ¿Por qué? Porque es inevitable que todos estemos conectados y estemos conectados a distintas grillas. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que podemos estar conectados a múltiples grillas, pero que si las grillas mayores sobre las cuales nosotros nos vamos a conectar chocan entre sí, es muy probable que alguna parte de esa grilla nosotros perdamos. Por eso esta es una discusión no menor para un país periférico como la República Argentina. ¿Qué quiero señalar? ¿Con qué quiero terminar? El efecto de esta competencia está tornando las relaciones internacionales, por lo menos en el campo militar, mucho más rígidas. Y ahí tenemos una tensión que la hemos visto en otros periodos de la historia. Alto nivel de comercio, pero alianzas militares más rígidas, ¿sí? Desde el punto de vista de la República Argentina, por ejemplo, ¿qué tipo de equipamiento vamos a tener? Porque todo el equipamiento que nosotros podamos adquirir digital iba a estar conectado a una grilla determinada. Entonces, la rigidez entre los Estados Unidos y China nos impacta a nosotros. Sé que puede parecer un tema no menor, puede parecer un tema menor en un país con los problemas que tiene la República Argentina, pero en un país donde la defensa, no digo que hay que empezarla de cero, pero que se necesitan reconstruir muchas cosas, esto agrega un factor adicional. Esto agrega un factor adicional desde el punto de vista de los Estados Unidos, que es la constante pregunta que ya es pública, que salió en los informes del comandante del Comando Sur, que salió en el New York Times, que es qué función y rol tiene la estación espacial china en el sur. Porque por más que nos aseguremos, nos aseguren, nos digan, la única forma de nosotros verificar es estando ahí. Y nosotros tenemos un tiempo muy limitado de verificación. El otro componente es que la seguridad digital y la seguridad física están relacionadas y en el siglo XXI cada vez más. Nosotros pensamos que lo ciber es algo virtual y que no tiene efecto sobre nuestras vidas. Si ustedes miran las discusiones acerca de los ciclos electorales, ya hoy Europa y los Estados Unidos están trabajando con una línea de seguridad nacional muy importante. Puede haber paranoia, podemos cuestionar eso, pero hay que entender cómo se está trabajando esto, porque también son las preguntas que bajan hacia otros países.
Y finalmente, y no es un dato que quiero dejar de lado para cerrar esta breve introducción, es hasta qué punto la Argentina está en condiciones de bailar este es un tango de tres, eso es lo que quiero decir, es una relación triangular por múltiples factores que los he escuchado, en tu caso los he escuchado personalmente en el grupo de inserción Argentina del Mundo, con lo cual la dimensión seguridad no es para soslayar en este momento. Es importante, porque es importante para los dos contendientes que en algún punto la Argentina quiere tener relaciones políticas maduras, y esas políticas maduras, o esa relación política madura, tiene una dimensión de seguridad que traje a colación en esta pequeña exposición. Muchas gracias. Bueno, realmente hemos tenido 3 exposiciones muy acabadas, que era una situación del tema. Realmente estoy muy satisfecho de haber cumplido con el objetivo de la reunión. Gracias.